voy a compartir mi pantalla para empezar ya con esta conferencia. Perfecto. Bueno, pues Caballo de Troya, Inquisición ideológica. ¿Por qué elegí el título de Caballo de Troya? Muchos se preguntarán, incluso dirán qué tiene que ver, ¿no? El título con lo que algunos ya suponen lo que voy a abordar en esta charla. Bueno, pues el Caballo de Troya fue un artilugio. ¿Qué es un artilugio? Pues es una artimaña para conseguir algo que se desconoce. Y este artefacto pues era enorme y tenía la forma de un caballo, como todos ya saben, seguramente vieron la película de Troya, estaba hecho de madera. Según la Odisea de Homero, fue usado por los aqueos como una estrategia para introducirse en la ciudad fortificada de Troya, provocando su caída definitiva, ¿no? Entonces, bueno, no deja de usarse este mito, es un mito, común para hacer énfasis sobre algo que representa un engaño destructivo y algo creado como aparentemente agradable porque trae consigo, pero trae consigo graves consecuencias. Hoy en día, si haces referencia al caballo de Troya, entiendes qué es esto, ¿no? Entonces, por eso decidí titular esta conferencia Caballo de Troya, porque eso es la ideología de género. Es un engaño destructivo, es algo que aparentemente puede ser inofensivo, agradable, pero que trae consigo graves consecuencias por dentro, ¿no? Que no son evidentes a simple vista. Y lo siguiente será abordar qué es una ideología para partir de algo, digamos, general e ir llegando a algo muy específico. Entonces, ¿qué es una ideología? Pues es un conjunto de ideas que utilizan el proselitismo y el adoctrinamiento. Obedecen a los intereses y al egoísmo de los postulantes y son dogmáticas porque imponen normas irrefutables e incomprobables. Eso es una ideología en términos llanos, en términos generales. Aquí hay una imagen que decidí escoger para esta lámina que dice así, ¿no? Para corromper al individuo basta enseñarle a llamar derechos a sus deseos personales y abusos a los derechos ajenos. Eso es el primer paso para empezar a corromper no solamente sí a una sociedad, pero empezar a corromper al individuo mismo. Entonces, esto es una ideología en términos generales. ¿Qué es ya la ideología de género? A lo mejor ya muchos de ustedes lo saben, incluso me atrevo a pensar, a creer que incluso saben más que yo en algunos aspectos de este tema, ¿no? De la ideología de género, porque gracias a Dios ya hay mucha información sobre esto. La ideología de género son ideas contrarias a la ciencia, es decir, anticientíficas, impuestas, ojo, por el Estado de manera autoritaria, que desarraigan la sexualidad humana de su naturaleza y la explican a partir de la cultura. Su fin último, y esto a lo mejor pocos lo saben, su fin último es meramente económico y antinatalista, debido a la ambición desmedida que se vive hoy en día en el mundo y al miedo a la sobrepoblación. La primera parte de esta definición creo que no es extraña para muchos, pero la segunda parte, el fin que persigue la ideología de género, es lo que a veces se desconoce porque piensas que es simplemente por darle derechos a una minoría, simplemente porque es lo humano, lo más conveniente, pero no se dan cuenta que detrás de esa mal llamada o el establecimiento de nuevos derechos o derechos fundamentales a minorías,
se esconden intereses mezquinos, intereses económicos y un miedo a la sobrepoblación. ¿De quién? Pues de las élites, sin caer en una teoría conspiranoica, pero sí de las élites que están prácticamente dominando el mundo, manejando el mundo. Y bueno, ¿cuáles son los postulados de la ideología de género? Pues que la autopercepción de uno, mía, constituye la realidad de todos. Mi autopercepción constituye tu realidad y la realidad de todos los mexicanos. Mi autopercepción. Que busca modificar el pensamiento mediante la manipulación del lenguaje. Que la diferencia sexual entre hombre y mujer es simple y llanamente una construcción social, no un determinismo biológico. Que busca imponer dogmas y falsos derechos, que busca negar la naturaleza y negar la realidad misma, que también busca o promueve el sexo sin hijos y los hijos sin sexo. Espero ahí haber sido claro. O sea, ¿a qué me refiero? Que tengas un placer meramente, o más bien busques el placer por sí mismo, el hedonismo, sin la procreación, y por otro lado, puedas tener hijos incluso sin la relación sexual, ¿no? Los vientres de alquiler. También busca redefinir la familia, la institución de la familia, para prácticamente llamarle a cualquier cosa, llamarle familia. Y sin duda también el poliamor. ¿Qué es el poliamor? Pues prácticamente, voy a explicarlo de esta manera. En Argentina, una mujer salió en el Clarín, en un medio, en un periódico argentino, salió que una mujer se casó con una estación de tren, así como lo escucharon. Suena absurdo, pero así es. O sea, yo amo a un árbol, pues me puedo casar con un árbol. Yo amo a una estación de tren, yo me quiero casar con un muro de cemento, pues eso para mí es amor y entra en mi percepción y debe de ser aceptada e incluso promovida por el Estado y por la misma sociedad, ¿no? Eso es el poliamor que promueve la ideología de género. Y estos, bueno, pues son ejemplos de lo que es el absurdo de la ideología de género. Me identifico como un transeconómico, persona con gustos de rico, pero atrapada en un cuerpo de pobre. Y ahorita voy a explicar por qué es un absurdo. Soy transgordo. Ah, caray, ¿cómo es eso? Nací y me siento delgado, pero estoy atrapado en el cuerpo de un gordo. Ese es, a lo mejor, de una manera muy graciosa, pero a la vez absurda, lo que promueve la ideología de género per se, en el fondo. ¿Y a qué me refiero con que es un absurdo? Porque la ideología de género en sí misma es un absurdo. Suponer que mi autopercepción constituye mi realidad es un absurdo desde cualquier punto de vista, biológico, psicológico, fisiológico, etcétera. Pero si a esa ideología le inyectamos dinero y poder político, el absurdo queda de lado y no va a importar porque se va a imponer con arreglo del Estado y organismos internacionales. O sea, si no existiera el poder económico y la imposición autoritaria del Estado, pues sería simplemente un loco o una loca que se casa con una estación de tren, con un muro de cemento, o una persona que se siente perro y por eso, pues está bien que se sienta perro, pero de eso a que nos obligue a todos a verlo como perro, pues ahí sí ya es lo que se le llama ideología de género y no simplemente un trastorno mental. Y a esto es a lo que quiero hacer énfasis: percepción versus adoctrinamiento. A ver, la ideología de género en sí es una doctrina anticientífica, como ya lo vimos, y no hay problema alguno con que sea una doctrina anticientífica. Ha habido doctrinas anticientíficas y las habrá por siempre, ¿no? Seguirá habiendo doctrinas anticientíficas. O sea, cada quien es libre de
pensar y de elegir y de concebir una doctrina anticientífica como le plazca. Eso no hay ningún problema con ello. Ya que la libertad de una persona de autopercibirse como le plazca y elegir o incluso tener una preferencia sexual debe ser ante todo respetada, ¿no? No es en sí un problema, y digo problema entrecomillado, ahorita les voy a explicar por qué. Porque si, por ejemplo, una niña delgada se percibe gorda, inmediatamente identificamos que aquí hay bulimia, hay anorexia o fatorexia, ¿no? Pero el verdadero problema aquí es que cuando la autopercepción de una persona o de una minoría se impone de manera autoritaria por el Estado a una mayoría o a una sociedad en su totalidad, ahí ya es una ideología impuesta, porque ya no es la percepción que pueda tener una persona, sino ya es el adoctrinamiento que se lleva a cabo de esa percepción a todos, independientemente si yo no estoy de acuerdo con esa percepción. Y voy a poner un ejemplo para que sea más claro. Si mi amigo Juan se autopercibe como Superman o se autopercibe como mujer, como niño, como perro, etcétera, tiene el derecho de hacerlo, sin duda. Además, si desea Juan aventarse desde un edificio, pues es su decisión. Puedo no estar yo de acuerdo porque sé que se puede hacer daño, pero en estricto sentido es un tema suyo. ¿En qué momento se vuelve un tema mío? Cuando el Estado, debido al lobby que hizo mi amigo Juan, y no solo eso, o sea, el Estado, además del lobby que ya hizo Juan, me obliga a ser partícipe de esa autopercepción, y no solo eso, si no estoy de acuerdo, el Estado me autodenomina supermanofóbico por no estar de acuerdo con la autopercepción de Juan de autopercibirse como Superman. Entonces, y además de eso, de que me cataloga como con una nueva enfermedad llamada supermanofóbico, me obliga a pagarle su traje de Superman con mis impuestos, y peor aún, el Estado mismo crea un plan de estudios para que a todos los niños, incluidos a mis hijos, les enseñen que también pueden ser Superman, como mi amigo Juan, y que se pueden aventar de un edificio y no se harán daño. He ahí, si se dan cuenta, aquí es donde radica el problema de una autopercepción impuesta por el Estado. Ahí es donde está el problema. La libertad no es el problema, las preferencias sexuales no son el problema. No hay ningún problema con la comunidad LGBT más y no sé cuántos letritas del abecedario le han puesto. No es el problema es ya la imposición de la doctrina anticientífica, y esto presupone también que hay una élite intelectual que nos debe reeducar y enseñar cómo percibir la realidad y vivir con inclusión para ser mejores personas. Por ejemplo, los jóvenes hoy en día se han comprado la idea de que cambiando la A y la O por la E, son mejores personas y que ya con eso cambiaron el mundo. Por decir, mis amigues están bien divertidas en esta fiesta, que lo único que está sucediendo es que están quedando como unos, perdónenme, pero como unos tontos, porque eso no es cambiar el mundo. ¿Quieren ser inclusivos? Caramba, aprendan braille, aprendan lenguaje de señas. Eso es ser inclusivo en el lenguaje, no cambiar las palabras o la A o la O por la E. Eso no es ser inclusivo. Y hay que decirlo, o sea, manipular como ovejitas a la juventud nunca ha sido tan fácil, nunca ha sido tan fácil. Por ejemplo, en Canadá se aprobó una ley que castiga severamente a quien use pronombres de género equivocados. Si en la calle yo me encuentro con un transexual vestido de mujer y le digo, utilizo el pronombre de él, a mí me pueden meter hasta 6 meses a la cárcel por haberle
haberme dirigido a este transexual como él y no como ella. Es decir, lo que importa es la percepción de la persona y no la percepción de toda una sociedad, de toda una mayoría. Importa la percepción de la minoría. Entonces, ahí también estamos cayendo en un severo problema. Por eso hay más homosexuales que están en contra de la ideología de género y muchos heterosexuales que están a favor. O sea, eso es una realidad. Ya hoy en día, este absurdo del absurdo incluso ya está cayendo incluso en lo evidente, y hay gente incluso de la comunidad LGBT que está rechazando este adoctrinamiento autoritario, ¿no? Aquí en esta imagen es muy claro ya lo que es la autopercepción como un trastorno mental. Si una persona flaca se autopercibe como gorda o percibe que tiene varias personalidades, en automático se le canaliza para brindarle apoyo psicológico y médico por este trastorno mental. Pero si un niño se percibe como niña, se le aplaude y reconoce, se le hormoniza y se le mutilan sus genitales. ¿En qué momento la autopercepción pasó de ser un trastorno mental a ser prácticamente un reconocimiento público? En fin. Ventana de Overton. Para un servidor, este es el caballo de Troya. Esto es el método para introducir una ideología como algo amigable, inofensivo a una sociedad. Este es el caballo de Troya, la ventana de Overton. ¿Cómo legalizar lo impensable? Puede ser más eficaz que la carga nuclear como arma para destruir comunidades humanas. Doctor Joseph Overton, el autor, un politólogo y jurista norteamericano, fue el que creó esta teoría para explicar el cómo una ideología puede legalizar lo que puede de inicio parecer impensable o aberrante incluso. ¿Y qué es la ventana de Overton? Este caballo de Troya, pues es una tecnología de destrucción masiva. En la actual sociedad de la tolerancia, que no tiene ideales fijos y como resultado tampoco una clara división entre el bien y el mal, esto viene a ser caldo de cultivo para que se imponga cualquier aberración. Existe para ello una técnica que permite cambiar la actitud popular hacia conceptos considerados inaceptables de un inicio, ¿no? Y lo que es la nueva tolerancia, como lo manifiesta esta imagen, es permitir que una minoría redefina todo para el mundo a fin de complacerlos a ellos. Es decir, lo que importa, como ya les decía, es la autopercepción de una minoría y no la autopercepción o percepción de la mayoría o de una generalidad. Y aquí viene la pregunta del $1.000.000. ¿Cómo legalizar algo que puede ser impensable o aberrante? Pues se puede hacer y se hace desde una acción repugnante e inmoral hasta que esa acción sea aceptada por las masas, por la mayoría, por la sociedad e impuesta por la ley. Y ojo, esto no es un lavado de cerebro directo o un régimen dictatorial que de la noche a la mañana se dice, van a creer en esto porque yo lo digo. No, son técnicas más sofisticadas que son efectivas gracias a su aplicación coherente, sutil, progresivo, sistemático, sin que la misma sociedad se dé cuenta del proceso. O sea, pasa inadvertido de tal manera que cuando menos lo esperas, ya estás aprobando o ya estás viviendo, pues simplemente como muchos no quisiéramos vivir o que no
no vivan nuestros hijos en un ambiente tan hostil y tan aberrante o tan depravado. Pero ni nos hemos dado cuenta, porque esto viene desde hace más o menos, se viene trabajando desde mitad del siglo pasado, 1950, la década de los 50, empezó a trabajarse toda esta ideología de género para que hoy veamos prácticamente los resultados que a nadie o a la gran mayoría no nos gustan. Esto lo puedo y lo voy a explicar más claramente con la fábula que un escritor y filósofo francés llamado Olivier Clerc escribió, ¿no? Para que con un lenguaje sencillo y comprensible se pueda entender cómo trabaja esta maquinaria, esta ingeniería social llamada ideología de género. La rana que no sabía que estaba hervida, en la cual se muestran enseñanzas valiosas para reflexionar sobre el éxito de la ventana de Overton. La rana que no sabía que estaba hervida está basada en una ley física real. Si la velocidad de calentamiento de la temperatura del agua es menor a 0.02 grados por minuto, la rana se queda quieta y se muere al final de la cocción. Lo que viene a concluir es que si echamos a una rana a una olla con agua fría y lentamente vamos calentando el agua, puede llegar esta agua a hervir y que la rana se muera sin haberse dado cuenta que se estaba muriendo, así de plano. En cambio, si echamos a la rana al agua ya caliente, evidentemente va a pegar un grito, un brinco para salvarse del peligro. Pero así es la ventana de Overton, así es, o así lo explica la ventana de Overton, y esta fábula de la rana que no sabía que se estaba muriendo, que estaba hervida, porque el calentamiento del agua fue lento, fue progresivo, fue sutil, y así la ideología de género ha ido cambiando o legalizando lo impensable hace 30, 40 años. Hace 50 años a los homosexuales se les colgaba o se les fusilaba en Cuba, así de plano. Y fíjense ahora cómo estamos. Entonces, vamos por etapas, porque así es la ventana de Overton, así es, se explica, se puede entender lo que es la ideología de género. Y vamos a utilizarlo con un ensayo titulado Imponiendo el canibalismo. Algo que para muchos, si no es que para todos, es aberrante, comer carne humana. Bueno, pues vamos a llevar por etapas, vamos a ir transformando la opinión con respecto al canibalismo. Y la primera etapa se llama de lo impensable a lo radical. En esta etapa, el tema está en su nivel más bajo de aceptación popular, ¿no? Por ello se traslada a la esfera científica. ¿Por qué a la esfera científica? Porque los científicos no tienen temas tabú, pero sí declaraciones autorizadas. Y con ellos, quienes comienzan a discutir libremente el tema y a establecer incluso pues recomendaciones, teorías, y entonces esto ya le quita lo, pues digamos, el tabú al tema, ¿no? Porque son ellos, los científicos, y a veces científicos que están amañados o que están en complicidad con imponer el canibalismo, que son ellos mismos, son los que comienzan a discutir libremente el tema sobre las bondades del canibalismo y los rituales exóticos en las sociedades, por ejemplo, en la sociedad leopardo en África Occidental, en los Korowai de Nueva Guinea, en los Amahuacas en Perú, en fin. Y todo esto lo hacen en simposios etnológicos, en revistas indexadas, en artículos de periódicos, en fin, ¿no? En cuanto a espacios que se les puedan dar para que el tema del canibalismo se le vaya quitando el morbo y el tabú y pueda ser
digamos, parte ya de una plática cotidiana, ¿no? Con una actitud ya más abierta a abordar el tema sin que ya te dé pena incluso abordarlo en una charla de café, ¿no? Y lo que antes era impensable, ahora ha comenzado ya a abordarse. Y aquí es donde ya la ventana de Overton ha comenzado a operar. Segunda etapa, de lo radical a lo aceptable. Si se dieron cuenta, lo primero fue de lo impensable a lo radical, ahora de lo radical a lo ya aceptable. Y en esta etapa ya se está imponiendo la ideología de género, se modifica el pensamiento a través del lenguaje. Nosotros pensamos con palabras, ya que no podemos pensar sin palabras, entonces lo que hay que cambiar son las palabras para que así puedas cambiar el pensamiento de las personas y sin duda ya estén en una, digamos, en una postura ya más abierta, más displicente, aceptando lo que queremos que acepten, que es el canibalismo. Entonces vamos a empezar por cambiar las palabras, ¿no? Y como la palabra canibalismo se escucha feo, hay que crear un eufemismo para quitarle el miedo a la gente de que en una charla de café digas, oye, ¿qué opinas del canibalismo? Ay, ¿cómo, no? No, entonces vamos a quitarle la palabra, a la palabra vamos a quitarle el verdadero significado y lo vamos a sustituir por, no sé, antropofagia o antropofilia. Y de esta manera ya no estás hablando de canibalismo, como por ejemplo el tema del aborto. Ya no le digas aborto, ahora dile interrupción legal del embarazo. Y entonces de esa manera ya es más fácil no solamente hablar del embarazo, de la interrupción legal del embarazo, sino incluso llevarlo a cabo. Igual empiezas por ya comienzas a hablar de antropofilia para que después ya lo vamos a ver, incluso lo puedas llevar a cabo, ¿no? Ya te atrevas incluso a comer carne humana. Porque aquí ya no se trata de comer personas, ya en la antropofilia ya se trata de un gusto personal, un gusto refinado, que solamente algunos se pueden dar. Por si alguien se niega a hablar de la antropofilia, ¿por qué no? También vamos a crear una enfermedad para que podamos diagnosticar a estos hipócritas intolerantes, ¿no? Y justificar con ello que no están aptos para hablar de antropofilia y se les va a llamar antropofóbicos. Oye, pero ¿de dónde te basas para eso? No importa. La ONU lo dice. La ONU acaba de declarar que son antropofóbicos, entonces son antropofóbicos. Ok, está bien. Entonces ya prácticamente le quitas, manipulas el lenguaje no solamente en cuanto al gusto por comer, sino también a los que están en contra, se oponen al canibalismo. Antropofilia y antropofóbicos. Vámonos. Etapa 3, de lo aceptable ahora a lo sensato. En esta etapa se muestran circunstancias, por ejemplo, mitológicas o simplemente inventadas. En Netflix existe sacaron una película que se llama El Hoyo y prácticamente es una prisión donde en cada piso, es un edificio hecho prisión, donde en cada piso hay dos presos y por en medio hay un boquete, hay un espacio donde va bajando en un elevador una plataforma con comida. Y entonces prácticamente los primeros pisos, o más bien los pisos de más arriba, van comiéndose la comida y para cuando llega al último piso, pues ya no hay comida. Y entonces empiezan los presos a comerse entre ellos. ¿Por qué? Pues porque ya no hay comida y entonces hay hambre. Y si yo no me como, si yo no me como a mi compañero de celda, él me puede comer a mí. Entonces, como pues está mi supervivencia de por medio, pues se vale aquí comerme a mi compañero de celda porque ya no hay comida, ya no llegó hasta acá. Y entonces, en esta película, que no se la recomiendo, pero
abordan el tema del canibalismo de una manera muy sutil para justificar. Oye, pues entonces yo no estoy de acuerdo con ver esa película. Ok, dirán los científicos. Ok, hay un dato real. Así cual, el milagro de los Andes, ¿no? Este avión uruguayo, con deportistas uruguayos, perdón, que se estrella en la cordillera de los Andes, pues los deportistas para sobrevivir pues, se tuvieron que comer entre ellos, ¿no? Y así justificas el canibalismo, o sea, si no te gustó o no crees que lo de la película El Hoyo pueda ser cierto o real, ok, hay un antecedente real, ok, vale. Y con esto se crea un precedente de referencia como prueba que puede ser normalizado ya el canibalismo. Incluso ya se puede pensar en legalizar el canibalismo. Y para respaldar lo anterior, se promueven ideas como, pues, el comer personas está genéticamente justificado, o en circunstancias apremiantes se puede recurrir a eso, o el hombre libre tiene derecho a decidir qué come. Caramba, pues ya con eso tumban a cualquier antropofóbico, ¿no? O sea, pues total, yo soy libre si me quiero comer a un ser humano, pues total, a ti en qué te afecta, ¿no? Ya estaba muerto, yo no lo maté, yo nomás vine por mi cacho, ¿no? Vengo a la morgue por un cacho de pompi. Entonces, de esta manera, pues prácticamente van normalizando y cambiando no solamente el lenguaje, sino ya también las ideas, ¿no? Y ni te das cuenta que lo están haciendo con un fin maquiavélico. La cuarta etapa, ya de lo sensato a lo popular. En esta etapa ya los medios masivos de comunicación, las redes sociales, los influencers, los artistas, las figuras públicas, ya apoyan abiertamente la antropofilia, ¿no? Y la antropofilia se utiliza en películas, series, letras para canciones y así para reforzar aún más el mensaje. Estas ganan premios Óscares, Grammys, caramba, o sea, ya está todo el aparato, el establishment, apoyando ya la idea de normalizar el canibalismo, perdón, la antropofilia. Para justificar a los antropofílicos, caníbales, se recurre a crearles una imagen positiva de víctimas de la sociedad. Ellos nacieron así, y hay que entenderlos, hay que comprenderlos, alegando que ellos no tienen la culpa, ya que la naturaleza los hizo así, pobrecitos. Y por otra parte, a los antropofóbicos hay que crearles la imagen de victimarios, ¿no? Representados como psicópatas enloquecidos e intolerantes que quieren quemar vivos a los antropofílicos en leña verde para que les duela más. Entonces, prácticamente divides para vencer, para triunfar, divides entre buenos y malos, entre víctimas y victimarios, y prácticamente entre ellos se hacen pedazos. Y tú prácticamente estás ya nada más contemplando la obra, ¿no? El resultado de esa obra. Etapa 5, ya de lo popular, ahora sí ya a lo político, a lo legal. En esta etapa, los grupos a favor de la antropofilia se consolidan en el poder político, presidencia, Congreso, Suprema Corte, asambleas, en fin, ¿no? Y estando ahí, levantan encuestas de opinión, obviamente amañadas, que confirman que un alto porcentaje de personas en nuestra sociedad están a favor de la antropofilia. Y sin más, con ello van a imponer un nuevo dogma, que es la prohibición de comer carne humana está prohibida. Y ese dogma es irrefutable. Prácticamente lo tienes que aceptar porque es un dogma, sin cuestionar, sin dudar. En este punto la sociedad ya ha sufrido una ruptura. Sus normas de convivencia humana han sido destruidas y sustituidas por nuevas normas que prácticamente la llevarán a la autodestrucción.
Esta técnica es muy asistida por el liberalismo a ultranza, ¿no? Que funciona debido a la tolerancia extrema, eliminando tabús. Déjalo, ¿no? Pues total, él es libre, libre para drogarse, libre para prostituirse, libre para abortar, libre para hacer con su vida lo que le plazca. Así, ese es el liberalismo. Los libertarios que abundan mucho en las redes sociales, como una tal Gloria Álvarez, que a la ultranza del liberalismo pues imponen cualquier insensatez, cualquier aberración, la defienden. ¿Por qué? Pues porque eres libre de comer carne humana, total, ¿no? Y esta imagen lo dice más claramente. Aunque un gobierno haga una ley dando permiso a los burros para que vuelen, no por eso a los burros les salen alas. Jorge Loring. Buenísima frase para con esto cerrar esta quinta etapa. En una sociedad tolerante en la que la llamada libertad de expresión se ha convertido en la deshumanización y donde ante nuestros ojos se eliminan uno tras otro los límites que protegen a la sociedad del abismo de la autodestrucción, pues prácticamente todo es posible. Todo. Cualquier trastorno mental puede ser mañana legalizado, implementado, adoctrinado para que las siguientes generaciones lo lleven a cabo. Y muchos dirán, oye, pero pues, ¿por qué no hacemos algo para que esto no continúe? Sí, pero lamentablemente, también hay que decirlo, nosotros, los que no estamos a favor, la gran mayoría que no estamos a favor, por ejemplo, de la pedofilia, no hacemos nada porque nos autocensuramos, nos autosilenciamos. Dicho de otra manera, los que están a favor, por ejemplo, de la pedofilia, saben que si no nos pueden silenciar, van a tratar que nos autosilenciemos. Ah, chirriones, ¿cómo está eso? Bueno, pues se explica de la siguiente manera, con un fenómeno psicopolítico llamado la espiral del silencio, que consiste en que si uno tiene una opinión que percibe, si yo tengo una opinión que percibo que es parte de una opinión mayoritaria, tiendo a expresar esa opinión en público, sintiéndome seguro y valiente de hacerlo, ¿no? Porque percibo que la opinión será aceptada por la gran mayoría de la gente. Pero si tengo una opinión que percibo que es parte de una opinión minoritaria, tiendo a yo mismo autocensurarme, porque me da miedo que la gran mayoría pues me vea como bicho raro. Entonces mejor, en vez de entrar en un conflicto, mejor me autocensuro. Y incluso no será necesario que el mismo Estado me censure, ya que tendré una reacción psicopolítica de autocensurarme al percibir que mi opinión no será aceptada por la gran mayoría de la gente, decidiendo mejor que no expreso mi opinión, me la guardo para no meterme en problemas, ¿no? Mejor ahí la dejamos. Me da miedo. Y por miedo o por no vencer los respetos humanos, es decir, el miedo al qué dirán, pues mejor me quedo calladito, aunque yo sé en el fondo que mi opinión puede ser de la mayoría, pero como que ya los medios masivos, la misma gente me ha llevado a pensar lo contrario, que mi opinión es de una minoría. Aquí la palabra clave es percepción, ya que el tener la percepción de que existe una mayoría no significa que esa mayoría sea real. Y quienes juegan con nuestras percepciones son los que tienen el poder para mostrar la realidad social, que son los medios masivos de comunicación. Son ellos quienes juegan con la percepción de mayorías o de minorías. Los medios masivos de comunicación, al no mostrar lo que hacen las mayorías, por ejemplo, una marcha pro vida, las invisibilizan para que se perciban como minoría
y así estas mayorías se autocensuren. Por otro lado, los medios masivos de comunicación, al mostrar lo que hacen las minorías, como la comunidad LGBT o las feministas radicales, las empoderan para que se perciban como mayoría y continúen con su agenda, haciéndoles creer que son mayoría, porque las están visibilizando en los medios masivos de comunicación. Y también le hacen creer a los políticos que ahí están sus votos y a las empresas que ahí están sus compradores. Y entonces esto se vuelve prácticamente un negocio, ya lo vamos a ver al final. Sí, espero haber sido claro. Cuando los medios masivos de comunicación no cubren una marcha pro vida, o si la cubren, el artículo lo mandan a la última página o prácticamente en el noticiero de las 5 de la mañana, un pedacito nada más sacan, mientras que la marcha feminista la sacan a cada hora, en cada corte informativo y qué sé yo, ¿no? Por un lado, invisibilizan a los pro vida y les hacen creer que son minoría, siendo mayoría, y por otro lado, empoderan a una minoría llamada feministas y les hacen creer que son mayoría. Y entonces prácticamente pues juegan con esa percepción de mayorías y minorías. Y bueno, si me lo permiten, ahora les voy a transmitir este video. For example, it can be heterosexual, it can be homosexual, bisexual. Some pedophiles are exclusively attracted to children. Others are not exclusively attracted to children, but they're also sexually interested in adults. But their main sexual interest lies within children. Only if this main sexual interest is given, we talk about pedophilia. Chances every one of you knows at least one pedophile are higher than that you don't know anyone. We haven't found out yet why pedophilia occurs. There are biological, social, and psychological factors to it. It occurs unrelated to socio-economical status and unrelated to educational level. So generally speaking, anyone could be born a pedophile. According to current research, pedophilia is an unchangeable sexual orientation, just like, for example, heterosexuality. No one chooses to be a pedophile. No one conceives being one. The difference between pedophilia and other sexual orientations is that living out this sexual orientation will end in a disaster. At the moment, we live in a world that already excludes pedophiles because of their preference alone. But just like pedophiles, we are not responsible for our feelings. We do not choose them, but we are responsible for our actions. And we must make a decision. It is in our responsibility to reflect and to overcome our negative feelings about pedophiles and to treat them with the same respect we treat other people with. We should accept that pedophiles are people who have not chosen their sexuality and who, unlike most of us, will never be able to live it out freely if they want to lead an upright life. We should accept that pedophilia is a sexual preference, a thought, a feeling, and not an act. We should There will be one or preference, a thought, a feeling, and not an act. We should differentiate between child sexual abuse and pedophilia. No one is responsible for
for their feelings, but everyone is responsible for their actions. I thank you very much. Statistics indicate that there will be one or two of you who are struggling with some form of pedophilic interest. But the problem is, these people can't talk about their feelings because they know that they will be hated for it. I truly do believe that every person is longing for love at some point in their life. And what if this love that you really wish for will forever be impossible? That must be a really lonely situation to be in. Yes, from an emotional point of view, I can kind of understand that you would want to eliminate these people from society. However, it doesn't make sense. And that's because we're talking about biology. We're talking about a sexual orientation, something that we simply cannot change. And on top of that, every day, new people are born with the same difficulty. So it's not practical to eliminate these people from society. They haven't done anything wrong. So how can we be open about the problem now? How can we break the taboo? Well, first of all, let's stop with hate. Let's stop with negative vibes in the media, and let's stop with throwing rocks at offenders' houses, because it's not gonna take us anywhere. It's never gonna solve this problem. But rather, please, let's be rational about this problem. Let's talk about it. Let's be open and let's be a mature society. What if your son would approach you one day and would tell you that he's struggling with pedophilic feelings? Would you beat him up? Or would you want to help? Thank you very much. Si se dan cuenta, aquí ya estamos con algo que puede suceder a la vuelta de la esquina. El movimiento pedófilo está cada vez más presente y en estas charlas que ya muchos de ustedes conocen, los Tech Talks, donde son charlas bien armadas, muy bien transmitidas, promocionadas y financiadas, pues ya se le pone al pedófilo como a la pedofilia como una preferencia sexual. Se le victimiza al pedófilo, se busca que la gente empatice con este trastorno mental y prácticamente no te queda más que te salgan las lágrimas de cocodrilo y digas, pobrecitos, ¿no? En vez de tratarlos psicológicamente por ser un trastorno mental. Este movimiento, puedo atreverme a decir que ya está entre la etapa 2 y la etapa 3 de la ventana de Overton. Ya no es un trastorno mental, ya es una preferencia sexual. Se autoproclaman víctimas de la sociedad. Ya también no son responsables de sus sentimientos, ¿no? Y ya se autodenominan pedosexuales. Ya no pedófilos, pedosexuales. ¿Y qué buscan? Pues, entre otras cosas, bajar la edad de consentimiento sexual, ¿no? Para que ya no tengas que cumplir 18 años, ya desde los 15, 13 años, ya puedas elegir pareja sexual. Eso es lo que buscan. También, entre otras cosas, la pornografía infantil, como parte de esta ideología que quieren imponer, ¿no? El movimiento pedófilo. Y bueno, esto ya es con lo que quiero cerrar. Quiero cerrar ya con esto que es las conclusiones de esta charla, que es qué es los fines últimos de la ideología de género.
El primero es el antinatalismo. A inicios de los años 50, un conjunto de gente con mucho poder económico del primer mundo identificó que la ideología de género es funcional a los intereses, a sus intereses vinculados a políticas demográficas de natalidad. Con ello se creó la International Planned Parenthood Federation, que es lo que hoy conocemos como la Planned Parenthood. La creó Margaret Sanger en 1952 y es auspiciada por David Rockefeller III, la Fundación Rockefeller, ¿no? Que de ahí surge también el Consejo de Población. Por otro lado, parte también de los inicios de toda esta ideología antinatalista fue la legalización del aborto en Estados Unidos en 1973 y un año después sale el informe Kissinger, que se advierte que para poder implementar esta ideología antinatalista en el tercer mundo, que es América Latina, se tiene que disfrazar como derechos sexuales reproductivos para ocultar el imperialismo demográfico llevado a cabo por el poder económico y, sin duda, este informe Kissinger fue adoptado por la Fundación Ford y que sirvió de matriz para el accionar de la ONU también, más o menos a partir de un año después, en 1975. Entonces, estábamos ante una vorágine de género que se muestra funcional para ideas que ya no son de izquierda, sino tecnocráticas, en cuanto a que decían, una máxima que decía la Fundación Rockefeller, David Rockefeller, era que a mayor población es mayor el riesgo para países desarrollados o ricos. Mayor población, evidentemente, de países pobres o subdesarrollados como México, ¿no? Y este era el miedo a la superpoblación o a la sobrepoblación que tenían los países ricos. Entonces, esa era la labor, ese era el objetivo de implementar estas políticas antinatalistas en países pobres, porque sabían perfectamente que a mayor población era mayor el desarrollo económico que podían tener estos países. Y bueno, pues también hoy en día se conoce que la Open Society Foundation de George Soros, este magnate judío, pues también auspicia y promueve todos estos temas antinatalistas en países pobres, generando no solamente pobreza y caos, sino también menos población. Y esto también va de la mano con el movimiento eugenésico mundial. Tanto David Rockefeller como Margaret Sanger eran de estas ligas o movimientos eugenésicos en Estados Unidos. ¿Y qué es la eugenesia? Para ser más claro, para el que no lo sepa, es una filosofía social contemporánea que defiende la mejora de los rasgos hereditarios humanos mediante diversas formas de intervención manipulada y métodos selectivos de humanos. Es decir, esto nos sitúa en un escenario profundamente discriminatorio, la eugenesia, ¿no? Entonces, Margaret Sanger, que por cierto era amiga cercana de Adolf Hitler, concebía el aborto como una forma de mejorar la genética humana. El aborto, ¿no? Y ella tenía una frase que dice así: más hijos para los aptos y menos hijos para los ineptos. ¿Y quiénes son los ineptos? Pues los negros, los hispanos, etcétera, ¿no? Por eso, cuando alguien dona dinero a la Planned Parenthood, puede solicitar que su dinero sea aplicado en abortos de personas de ciertas razas o etnias, ¿no? O sea, qué raza quieres que desaparezca o nazca menos? Pues para allá va mi dinero, ¿no? Para que promuevas abortos en ese tipo, no sé, en los negros o en los hispanos o qué sé yo. Las políticas de control natal en países subdesarrollados están vinculadas con la búsqueda de una pureza racial, un racismo como tal. Entonces dirán, bueno, pues sí, ¿qué tiene que ver esto? Incluso la eutanasia o el panteísmo, ¿no?
¿Qué tiene que ver esto con la ideología de género? Pues es muy simple. ¿Qué tiene que ver el antinatalismo y el movimiento eugenésico? Pues al promover una ideología de género que lo que busca es fomentar la homosexualidad, fomentar el aborto y demás, ¿no? Prácticas como la eutanasia, en fin, pues evidentemente detrás de esos derechos sexuales reproductivos para incluso los movimientos feministas radicales, en el fondo está ese miedo a la sobrepoblación de esa élite económica que ostenta el poder, ¿no? Insisto, esto no tiene nada que ver con teorías conspiranoicas, pero en sí es lo que buscan en el fondo. Prácticamente que haya menos seres humanos, llamémoslo así, para que ellos disfruten mejor el planeta a sus anchas. Y entonces, pues vamos a eliminar de manera eugenésica pues, a los ineptos, ¿no? A las poblaciones de países pobres. Y cuando mencioné que a mayor población, mayor desarrollo económico, pues nada más voltemos a ver China. ¿Cuántos chinos son? Son alrededor de 2,000 millones de chinos. Hoy en día es una potencia mundial, a pesar de que está para estas élites, está sobrepoblado. Entonces, desde los años 50 ya se veía venir, o ya visualizaban que México podía ser, hay que decirlo, podía ser una potencia, estaba teniendo mayor natalidad que el propio Estados Unidos, mayor índice de crecimiento. Entonces, vamos, o sea, hay que socavar prácticamente el crecimiento tanto poblacional como económico, ¿no? De América Latina en general. Otro de los, estos son los logos para que los ubiquemos perfectamente de todas estas organizaciones, fundaciones internacionales que están detrás de estas políticas antinatalistas, eugenésicas, de este movimiento eugenésico, ¿no? La ONU, la Rockefeller Foundation, la Planned Parenthood, la Ford Foundation, la Population Council, la Open Society Foundations. Estas son las que están detrás de todo esto que les acabo de mencionar, de esta cultura de la muerte y del descarte. Ingeniería social anticristiana. Esto no se convirtió ya en una charla religiosa, no, para nada. El conflicto multicultural es cuando las personas de diferentes culturas conviven simultáneamente ya sea por inmigración, globalización, desarrollo tecnológico, en un mismo lugar y situación, y se generan conflictos, que es prácticamente lo que está viviendo Europa actualmente, ¿no? Y esta imagen retrata perfectamente lo que es ya la realidad de Europa. Por un lado, la portada de la revista Time, que dice La vida sin hijos, y por otro lado, la portada de la revista National Geographic, que dice Los nuevos europeos. La cultura occidental es la que está desapareciendo y la cultura oriental, dígase precisamente los árabes, los musulmanes, están sobrepoblando ya Europa. ¿Y qué está sucediendo? Pues está habiendo conflictos entre europeos o digámoslo así, sí, europeos, españoles, ingleses, franceses y estos nuevos inmigrantes. Y entonces, un ejemplo de esto es que ya está habiendo en algunos países de Europa más mezquitas que iglesias cristianas o católicas. Quiero ver que suceda lo mismo en algún país árabe, ¿no? Que abran una iglesia católica, inmediatamente los fusilan, inmediatamente los persiguen y los asesinan, como está sucediendo en Medio Oriente, en África, que están asesinando miles, cientos de miles de cristianos en estos países, mientras que en Europa se les abren las puertas y venga, bienvenidos, háganlo y deshagan lo que quieran. Y por eso llega la gente de África y
de Medio Oriente a Europa y prácticamente se sienten dueños, ¿no? Y muchas veces también son los mismos, la misma gente de estos países que vienen como inmigrantes, que son los que generan caos, literal caos. Por otro lado, el relevo generacional, ¿no? El bienestar de las sociedades depende en gran medida de su capacidad para mantener una tasa de fecundidad que les permita garantizar el reemplazo generacional y el crecimiento económico. Lo que les decía anteriormente, el caso de China, o sea, a mayor población está comprobado, es mayor la perspectiva o la posibilidad de desarrollo y de prosperidad a mayor población. Por eso a la élite que ostenta el poder económico y político le interesaba que América Latina y que los países pobres pues empezaran a tener políticas de natalidad, ¿no? De acuerdo a sus intereses. España es el caso también en cómo hoy por hoy necesita 300,000 nacimientos más para garantizar el relevo generacional y el estado de bienestar, ¿no? La tasa de fertilidad en España es de 1.3 hijos por mujer. Ha ido a la baja desde los últimos 30 años. Hace 30 años estaban en 2,5 hijos. Hoy están en 1,3 hijos por mujer. Y obviamente, debido a toda esta ideología, como lo dice la portada de Time, pues la vida sin hijos, ¿no? O sea, estos dinks, este fenómeno social que se conoció hace como 10, 15 años en Europa, que las parejas dinks, se conocía como las parejas dinks, que la traducción sería pues parejas con doble ingreso y sin hijos, double income, no kids, dinks. Prácticamente pues empezó a hacer la moda y le retrasaban la edad, o más bien se retrasó hasta los 30 años la edad para buscar ser padres, ¿no? Y se aventaban 10, 15 años como pareja heterosexual sin tener hijos prácticamente por decisión, ¿no? Porque decían, soy libre y no quiero encargar ahorita. Entonces prácticamente por eso el índice de natalidad empezó a ir a la baja y en los últimos años se registran en España más defunciones que nacimientos. Entonces, hoy por hoy España no cuenta con un relevo generacional. Prácticamente se va a sobrepoblar de árabes o de africanos. La deconstrucción de la civilización occidental ante una revolución cultural, el enemigo es la tradición cultural occidental y las instituciones representativas que custodian y dan la tradición cultural, hoy por hoy, son la familia y la iglesia, porque además simbolizan la tradición cultural, independientemente si eres creyente o no creyente. O sea, estamos hablando que en el mundo occidental, la religión, la iglesia, es parte de la cultura. Ya si tú crees en el Dios que quieras, pero se entiende que la iglesia y la familia son las dos instituciones por antonomasia que dan cultura, que dan tradición. Y entonces, nada más voltemos a ver cuál es el fin o cuál es el punto último de las marchas feministas radicales o de las marchas de lésbico-gays. Son las iglesias cristianas. Yo nunca he visto que vandalicen una mezquita árabe, musulmán. Nunca, no he visto que pongan una banderita multicolor afuera de una mezquita musulmana. Para nada, ¿no? Entonces, evidentemente van sobre la civilización occidental, sobre prácticamente la religión cristiana. Van sobre la religión cristiana, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con un tema religioso. Ellos van sobre las instituciones que dan tradición, que dan cultura a esta sociedad occidental.
Y por último, es un negocio multimillonario. Por favor, el que piense que la ideología de género busca darle derechos a la comunidad lésbico-gay está muy equivocado. Es más, peca de ingenuo. Así, lisa y llanamente. Lo que hay detrás del movimiento LGBT más, ya le ponen el signo de más porque ya son muchas las letras del abecedario, es el dinero. ¿Y a qué me refiero? Me refiero al pink market, al mercado rosa. Está comprobado que una pareja homosexual gasta en promedio un 15% más que un matrimonio heterosexual constituido por 5 miembros. 2 homosexuales gastan más que 5 personas, 2 adultos y 3 menores. Y gastan más pues, en artículos de belleza, viajes, shows y demás artículos suntuarios que evidentemente son atractivos. Por ello, una comunidad que es muy atractiva, muy cuidada, y por eso se autodenominan gay friendly las marcas, porque saben que ahí está el dinero. No van por representar o por apoyar su lucha, sino van por su dinero. Punto. En el mundo, el pink market tiene un valor de más de 70,000 millones de dólares anuales. 70,000 millones de dólares. Y en México representa alrededor de los 4,000 millones de dólares anualmente. Este es el pink market. ¿Cómo no va a ser atractivo para cualquier marca? Por favor. O sea, eso es lo que buscan. Los ven simplemente como objetos. Hay que decirlo así. Lo ven como objetos. Los ven como signos de pesos, de dólares, de euros a la comunidad lésbico-gay. Y por otro lado, es un negocio multimillonario también el aborto. Planned Parenthood tiene ingresos que rondan los 1,000 millones de dólares anuales. ¿En qué? ¿Cómo ingresa tanto dinero? Pues simplemente por la práctica del aborto y por la venta de órganos de bebés abortados. Así. Y eso que ya no tienen el auspicio del gobierno de Barack Obama. Ya nada más, antes les entraban alrededor de unos 500 millones de dólares anuales de parte del gobierno. Hoy ya nomás se quedan con los 1,000 millones, ¿no? Este es el negocio multimillonario que representa en sí la ideología de género. Ya vimos, esto no tiene nada que ver con derechos, no tiene nada que ver con luchas, esto no tiene nada que ver con defender a las víctimas de unas minorías, llámese feministas o llámese homosexuales. Esto tiene que ver prácticamente con un miedo a la sobrepoblación, con un negocio multimillonario que los lleve a esta élite de poder económico simplemente a tener más, no importando que con ello se genere caos, se genere muerte, se genere división, en fin. Y esto es todo por mi parte. Espero haber sido, disculpen los inconvenientes que hubo con respecto aquí al ruido exterior. No estaba bajo mi control, pero bueno, les agradezco su amable atención y su tiempo. Y bueno, pues abro ahora los micrófonos o leo el chat por si hay alguna pregunta, algún comentario. Bienvenido. Estoy para servirles.